Bienvenidos a la historia desde adentro. 7 grandes días en la vida de Jesús. ¿Cómo podemos seleccionar solo 7? En la vida de Jesús cada día fue un gran día. Fue un gran día en su vida cuando a los 12 años de edad sorprendió a los eruditos por sus conocimientos sobre la palabra de Dios. Su ministerio público duró aproximadamente 3 años y medio. Cada día de ese ministerio fue un gran día. Fue un gran día cuando tocó un leproso y el pobre hombre fue sanado al instante. Fue un gran día cuando se sentó al lado de un pozo y le dijo a una cansada mujer cómo podía obtener vida eterna. Fue un gran día cuando le habló al viento, a las olas y a una fuerte tormenta, y el mar se volvió tan calmado y silencioso como un cachorro dormido. Fue un gran día cuando tomó el almuerzo de un niño y alimentó a más de 5,000 personas. Sin embargo, eclipsando todos los otros grandes días, el día en que Jesús murió en una cruz romana en sacrificio por nuestros pecados, murió para que tus pecados y los míos pudieran ser perdonados y tú y yo obtuviéramos vida eterna. Murió para que nosotros pudiésemos vivir. Escucha ahora el drama, el día que Jesús murió. Él murió por nosotros. Al comenzar el drama, Jesús estaba de pie ante Pilato, el gobernador romano de Judea. Jesús, ¿eres realmente el rey de los judíos, como han dicho los testigos? ¿Es idea tuya? ¿O los demás te hablaron de mí? ¿Acaso soy judío? Fueron tu pueblo y tus principales sacerdotes los que te trajeron aquí. ¿Cuál es ese crimen tan terrible que cometiste? Mi reino no es de este mundo. Si así fuera, mis discípulos hubieran peleado para evitar mi arresto. Pero mi reino es más alto. Entonces, ¿es rey? Como ellos proclaman. Yo no he hecho reclamos en el área política, solo en el ámbito espiritual. Estás en lo correcto al decir que yo soy rey, pero no soy una amenaza para ningún rey terrenal. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Dónde encuentras la verdad? Todos los que están del lado de la verdad me escuchan. ¿No escuchas el testimonio que ellos traen contra ti? Estoy sorprendido por tu silencio. No encuentro bases para un cargo contra este hombre. Él no ha hecho nada para merecer la muerte. Él no tiene ningún reino terrenal. Lo ayudaré y lo liberaré. No, crucifíquenlo. Como saben, es mi costumbre liberar a un prisionero que ustedes eligen durante este festival. ¿A quién eligen? ¿A Jesús o a Barrabás el asesino? ¡Barrabás! ¡Queremos a Barrabás, no a Jesús! Me trajeron a este porque estaba incitando a las personas a rebelarse. Lo he interrogado y no he encontrado bases para sus acusaciones. Entonces, ¿qué debería hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos? ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo a Jesús! ¡Él merece la muerte! ¿Qué crimen cometió? ¡Alejen a ese ¡Libera a hombre! Barrabás! ¡Aléjenlo! ¡Libera a Barrabás! ¡Libérenlo! ¡Alégalo! Realmente quiero liberar a Jesús. Lo encuentro inocente. Barrabás ha sido juzgado y condenado por asesinato. ¡Libera a Barrabás! ¡Crucifica a Jesús! ¡Crucifíquenlo! ¿Por qué? ¿Qué crimen cometió Jesús? No encuentro ningún motivo para condenarlo a muerte. ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! ¡Él merece la muerte! Porque ustedes lo solicitan, liberaré a Barrabás. Crucificaré a un inocente. ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! ¡Él debe morir! Aquí está su rey. ¡Llévatelo! ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo a Jesús! Me lavo las manos en este asunto. Que todos sepan que soy inocente de la sangre de este hombre. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Liberen a Barrabás y azoten a Jesús.
Luego entréguenlo a los que lo crucificarán. Mis manos están limpias. Ya terminé con este asunto. Jesús será crucificado. ¡Fuera, Jesús! ¡Fuera! ¡Fuera! Nuestras vidas volverán a la normalidad. Claro que sí, adoramos a Dios. Soy el oficial a cargo de esta crucifixión. Quítenle la ropa y póngale esta túnica real púrpura, hecha de la mejor tela tejida. Traigan la corona hecha con las mejores espinas, retorcidas especialmente para nuestro prisionero real. Ahora, corónenlo. Cada rey debe tener un bastón. ¿Dónde está el bastón de este rey? Aquí está tu bastón, hecho con la madera más fina y más fuerte que pudimos encontrar. Me inclino ante ti, muy noble rey. Salve su majestad. Salve su majestad. Rey de los judíos. Quítenle la túnica y colóquenle su ropa de nuevo. Ahora, la cruz para el Rey Jesús. Gracias por sintonizarnos en la historia desde adentro. Nuestra historia continuará en un momento. Pilato, el gobernador de Judea, sentenció a Jesús a la muerte. Los soldados romanos fueron despiadados en su maltrato a Jesús cuando fue llevado a la cima en donde iba a ser crucificado. ¿Hay alguna forma de detener la crucifixión de Jesús? ¿Realmente iba a morir? Volvamos a la historia. Ahora, denle su cruz a Jesús. Él llevará su propia cruz. Ay, Juan, ellos han golpeado tanto a mi hijo. Apenas puede caminar y ahora están a punto de asesinarlo. Lo sé, María. Jesús está muy débil. ¿Cómo puede llevar esa cruz tan pesada? Él no ha comido ni descansado en los últimos 2 días. Va a colapsar. Aquí estamos en el apestoso Gólgota, el lugar del cráneo, que es el fin de nuestro viaje rejuvenecedor. Traigan a los otros 2 criminales aquí. Pongan uno a su lado izquierdo y otro al lado derecho del Rey Jesús. María, creo que estoy comenzando a comprender. El dolor y el sufrimiento de Jesús son por nuestros pecados, justo como Dios lo planeó. Jesús es en verdad el Salvador del mundo. Recuerdo algo que el profeta Isaías escribió en un largo pasaje que memoricé de niño. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hace años, cuando Jesús solo era un bebé, un viejo profeta llamado Simeón me dijo que un día mi corazón sería atravesado por una espada. Ahora sé de qué estaba hablando. En medio de tanto dolor y sufrimiento, Dios aún tiene el control.
puedo soportarlo, Juan. El dolor va más allá de mi comprensión. Quiero detenerlos y consolar a mi hijo. No podemos hacer nada para mitigar o evitarle el dolor, María. Lo sé, pero desearía poder hacerlo. Él es mi hijo. Oh, Dios, por favor, ayúdalo. ¿Qué está sucediendo? No hay señal de tormenta. Ni siquiera el viento está soplando. ¿Dónde está el sol? Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Los dos ladrones están maldiciendo e insultando a mi hijo. ¿Cómo pueden hacer eso? Mira, María, uno de los ladrones se ha callado. Mira, él está reprendiendo al otro ladrón. ¿Por qué el cambio? Juan, cuida a mi madre. Jesús, cuidaré a tu madre como si fuera la mía. Gracias, Juan. ¡Bájate de la cruz! El rey de los judíos. María, escuché que uno de los ladrones le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Escucha, mi hijo está hablándole al ladrón. De cierto te digo, porque has creído, hoy estarás conmigo en el paraíso. Oh, Juan, él está en una tremenda agonía. ¿Cuánto más tendrá que sufrir? Tengo sed. ¿Por qué los soldados no lo ayudan? ¿Son tan crueles? Él ya lleva 3 horas en la cruz. María, se está poniendo todo oscuro y tan solo es mediodía. ¿Qué está sucediendo? Es como si Dios estuviera escondiendo del mundo el sufrimiento de mi hijo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Juan, ¿escuchaste eso? ¿Qué significa? No lo sé, María. Creo que puede estar relacionado con una de las canciones que cantamos en la sinagoga. La canción tiene esas mismas palabras y luego añade: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Creo que esa canción se refiere al Mesías. ¿Es sobre Jesús? ¡Consumado es! ¡Oh, Jesús! Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Está muerto? Sí, está muerto. Ha abandonado su adolorido cuerpo. Adoremos a Dios porque su sufrimiento ha terminado. Me pregunto, ¿qué sigue? ¿Cómo podremos sobrevivir sin Él? Dios, ayúdanos. Adoremos a Dios por su bondad. Nadie más tendrá que sufrir el precio de nuestros pecados. Jesús los pagó todos. Jesús murió en nuestro lugar. Murió para salvarnos de nuestros pecados. Él es el verdadero Salvador de este mundo. Los líderes religiosos querían que Jesús fuera condenado y ejecutado, y punto. Y lo lograron. Jesús fue crucificado, murió en nuestro lugar. Todo estaba en los planes de Dios. Él estuvo en control todo el tiempo. Ahora llegamos al momento de responder a Dios. La palabra de Dios dice: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22.
Juan el Bautista dijo de Jesús: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesús es el Cordero sacrificado, ofrecido por Dios como sacrificio por nuestros pecados. Jesús murió en una cruz por nuestros pecados, murió en nuestro lugar. El apóstol Pablo escribió que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesús no se quedó en la tumba, Él se levantó de los muertos y vive por siempre y para siempre. Ahora haré una breve oración para Dios desde lo más profundo de mi corazón. Escúchala, y después de orar te guiaré para que hagas la misma oración. Querido Dios, te doy gracias porque Jesús murió por mis pecados. Amén. Ahora repite la oración en voz alta después de mí. Oraremos una porción a la vez. Haz la oración tuya para Dios. Hazla con todo tu corazón. Querido Dios, te doy gracias porque Jesús murió por mis pecados. Amén. Gracias por hacer esta oración. En el próximo programa aprenderemos a cómo confiar en Jesús y recibirlo en nuestras vidas como Salvador. El próximo episodio será un drama sobre la resurrección de Jesús. Gracias por sintonizar este drama. Ahora, vamos a hacer algunas preguntas que un oyente como usted puede plantearse sobre lo que hemos escuchado. ¿Quién era Pilato? Pilato era un gobernador romano de Judea. Su trabajo era mantener la ley y el orden, y asegurarse de que se recaudaran los impuestos. ¿Por qué los líderes religiosos llevaron a Jesús a Pilato? Los judíos no tenían autoridad para sentenciar una persona a muerte. Solo Roma podía dictar esa sentencia. Como los líderes religiosos querían que Jesús muriera, tuvieron que llevarlo ante Pilato para recibir su aprobación. ¿Por qué Pilato le dio la opción al pueblo de escoger entre Jesús y Barrabás? Era una costumbre que en el festival de la Pascua el gobernador liberara a un prisionero. Barrabás era un terrorista y asesino. Pilato pensó que seguramente las personas no querrían que él fuera liberado. Creyó que esa sería una forma fácil de liberar a Jesús. Pero Pilato fue sorprendido. Los líderes religiosos agitaron a la multitud y la persuadieron para que pidiesen que Barrabás fuese liberado y que Jesús fuese crucificado. ¿Por qué los soldados romanos golpearon y torturaron tanto a Jesús? Los soldados romanos no tenían piedad. Eran crueles en su trato con todos los prisioneros. Sin duda, ellos fueron especialmente violentos y rudos en su trato con Jesús, porque reconocieron que era diferente a los demás prisioneros. Los soldados sabían que Jesús era considerado como un rey, que de hecho lo era. Antes de la crucifixión, los prisioneros eran azotados con látigos, con uñas o piezas de huesos incrustados en los látigos para intensificar el dolor y el sufrimiento. La víctima frecuentemente moría durante esa paliza. El profeta Isaías describió el sufrimiento de Jesús. Él escribió: de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Isaías 52:14. ¿Eran los sufrimientos de Jesús una parte del plan de Dios? Sí, es difícil para nosotros comprenderlo, pero Dios envió a Jesús al mundo a ser un sacrificio por nuestros pecados. La palabra de Dios anunció cientos de años antes de venir Jesús al mundo que Él vendría, sufriría y moriría por los pecados del mundo. El plan de Dios era que Jesús sufriera y muriera por nosotros, y el plan de Dios para ti y para mí es que confiemos en Jesús como nuestro Salvador y lo sigamos. Nunca he tomado una decisión sobre Jesús. Pienso que soy como Pilato y no quiero hacer nada con él. ¿Estoy mal? La decisión más grande en toda tu vida será lo que hagas con respecto a Jesús. Cuando la multitud pidió que Barrabás fuera liberado, Pilato preguntó: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Mateo 27:22. Esa es la pregunta más grande que enfrentarás. La pregunta es personal. ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? La pregunta requiere acción. ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? La respuesta es acerca de Jesús. No se trata de las demás personas. ¿Qué vas a hacer tú con Jesús, el Hijo de Dios que vino a la tierra y murió en una cruz para salvarte de tus pecados? Tu vida aquí en la tierra y hacia la eternidad dependerá de cómo respondas a esa pregunta. Te insto a confiar en Él como tu Salvador. Compromete tu vida a Él y vive por Él cada día. ¿Por qué el lugar en donde Jesús murió es llamado el lugar de la calavera?
La palabra Calvario también significa calavera. No se nos ha dicho por qué el lugar donde Jesús murió fue llamado el lugar de la calavera. Seguramente era el lugar público de ejecución usado por los romanos para sus muchas crucifixiones. Los romanos asesinaban a las víctimas crucificándolos. Ellos frecuentemente dejaban sus cuerpos en las cruces hasta que se deterioraran, así las personas podían ver la horrible escena. Puede haber sido que el lugar estuviera lleno de huesos y cráneos de víctimas anteriores, y de allí el nombre del lugar. Algunos estudiosos sugieren que el lugar tenía forma de calavera. Ese era el lugar público cerca de la carretera por donde pasaban muchas personas. Jesús murió en un lugar público, no en un lugar escondido. Cientos de personas presenciaron su muerte. ¿Por qué las multitudes se volvieron en contra de Jesús? Pensé que lo amaban y lo seguían fielmente. La multitud era voluble y fácil de manipular por las autoridades religiosas. Los principales sacerdotes y ancianos la persuadieron para exigir la liberación del famoso criminal Barrabás y pedir la crucifixión de Jesús. ¿Dios planifica todo lo que sucede? No, Dios conoce todo lo que sucederá porque Él lo sabe todo, pero no planifica cada detalle. Él está a cargo del universo, pero nos da libertad de escoger. Muchas cosas pasan como consecuencia de nuestras decisiones, buenas o malas. ¿Dónde estaban los otros discípulos cuando Jesús era crucificado? Los discípulos estaban asustados. Pudieron haber estado en algún lugar de la multitud o escondidos. Sabemos que el discípulo Juan estaba cerca de la cruz. María, la madre de Jesús, también estaba allí, junto con otras 2 mujeres. Cuando Jesús necesitó que sus discípulos vigilaran y oraran la noche anterior, mientras él oraba en el monte Getsemaní, ellos se quedaron dormidos. Ahora que estaban muriendo en una cruz, ellos no estuvieron cerca de él. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en la cruz? Jesús estuvo en la cruz durante 6 horas. Él fue puesto en la cruz a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. La crucifixión era una forma bastante cruel de ejecución. Fue considerada la más horrible manera de morir. Jesús la sufrió y murió por nosotros. ¿Qué pasó con el ladrón que no confió en Jesús? El ladrón que no se volvió a Jesús en fe y confianza murió y fue a una eternidad sin un Salvador. Nunca tendrá nuevamente la oportunidad de confiar en Jesús y obtener el perdón de sus pecados. Él pasará su eternidad en un lugar de sufrimiento y remordimiento llamado infierno. ¿Puedo yo, como el ladrón, esperar hasta antes de morir para volverme a Jesús? Permíteme contestarte con una pregunta. ¿Sabes en qué momento morirás? Una persona puede morir repentinamente sin previo aviso. ¿Por qué arriesgarte a morir sin Jesús como tu Salvador? La palabra de Dios dice fuerte y claramente que hoy es el día de la salvación. Ahora es el tiempo aceptado. No deberías posponer esa decisión. Jesús es el único camino a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. El apóstol Pablo escribió, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. 1 Timoteo 2:5-6. Jesús es el único camino a Dios. ¿Por qué el gobernante romano le ordenó al pueblo regresar a su casa ancestral a registrarse para el impuesto? No se nos dice por qué se estableció ese requisito. Desde una perspectiva humana, es probable que le proporcionara a los romanos una forma de llevarle seguimiento a las personas. Sin embargo, desde una perspectiva divina, Dios había establecido que el Mesías naciera en Belén. 500 años antes del tiempo de José y María, el profeta Miqueas del Antiguo Testamento dijo, «Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel». Miqueas 5:2. Aunque César Augusto no lo sabía, Dios lo estaba usando para realizar su plan divino. El drama decía que José y María hicieron 3 días de viaje hasta Belén. ¿Cómo hicieron ese viaje? No se nos dice cómo viajaron, pero es indudable que fueron caminando. Así viajaba la mayoría de las personas en esa época. Algunas obras de arte muestran a María montada en un burro y José caminando a su lado. No sabemos si eso fue así o no. ¿Cómo pudo una mujer embarazada a punto de dar a luz hacer un viaje tan largo? Sin duda que Dios la sostuvo y le permitió hacer el viaje. Personalmente, creo que la pareja necesitó más de 3 días para hacer ese agotador viaje. ¿Por qué permitió Dios que el Mesías naciera en un establo y no en un palacio o en un hogar agradable? La palabra de Dios nos dice
que no había lugar para José y María en la posada. Es posible que debido a la gran cantidad de personas de otras ciudades que habían venido a registrarse, la posada tenía un anuncio: no hay vacantes, por así decirlo. El nacimiento del Salvador en un establo demostró las humildes circunstancias de su nacimiento. Él no vino solo por los ricos del mundo, también vino por los pobres y necesitados. El establo significaba eso. Por favor, explíqueme con exactitud por qué vino Jesús al mundo. Jesús vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. El apóstol Pablo escribió: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. Si desea más información de cómo aceptar a Jesús como su Salvador personal, o si desea aprender cómo aplicar las enseñanzas bíblicas en su vida cotidiana, comuníquese con nosotros a Cristo para el Mundo, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. Repito, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. También puede llamar al teléfono 1919-460-3797. Repito, 1919-460-3797. O puede enviarnos un correo electrónico a cristoparaelmundo@transmundial.org. cristoparaelmundo@transmundial.org.